Agradezco a la Fundación Rafael del Pino el patrocinio de este ciclo de conferencias dedicado a Galdós, escritor de historia. Con el comentario de 6 de sus episodios nacionales, hemos querido rendirle, desde la Academia, un homenaje en el centenario de su muerte. Entre los episodios nacionales de la primera serie que escribiera don Benito Pérez de Galdós, destaca, a mi parecer, el 19 de marzo y el 2 de mayo, pues refiere 2 sucesos que de alguna manera marcarían la historia de España en los albores de la edad contemporánea, de tan agitado devenir en el solar hispano, y que encuentra en los acontecimientos de esos días sus causas. Nuestro siglo XIX comienza con lo sucedido en esas fechas en el Real Sitio de Aranjuez y en la Villa de Madrid, corte de la monarquía de España, todavía en esos años bihemisférica. Como en todos los episodios nacionales, se entrecruzan en el que nos ocupa la trama novelesca ideada por Galdós con los acontecimientos históricos narrados por el escritor canario que hará de Madrid una ciudad literaria como no lo había hecho ningún autor anterior. El narrador y protagonista de la primera serie de los episodios en la que se incluye el 19 de marzo y el 2 de mayo es el simpático Gabriel Araceli, que vimos debutar como personaje galdosiano en Trafalgar. Ahora vemos a Gabriel en Madrid, alejado de su Cádiz natal, manejándose con soltura en la nada fácil vida de la capital política de ambos mundos. Así lo hemos visto producirse en el episodio anterior, la corte de Carlos IV, en el que don Benito nos dejará para siempre retratos imborrables y magistrales de una corte propia del antiguo régimen, pronta a sucumbir por los embates del viento de la historia que en esos años, a caballo de 2 siglos, habrá de soplar con la fuerza de un huracán. Pero trasladémonos ahora a los últimos días del invierno y primavera de 1808 y a los lugares ya citados que han de ser escenario de los acontecimientos, Aranjuez y Madrid. Lo haremos de la mano de Gabriel Araceli, quien por mor del destino habrá de ser testigo tanto del motín que dará lugar a la primera abdicación de Carlos IV, como del levantamiento de los madrileños contra el invasor francés. Galdós quiso que él estuviera allí y nos lo contara. Situemos a Gabriel. Nuestro joven protagonista, en marzo de 1808, lleva 4 meses trabajando como cajista de imprenta en el Diario de Madrid, y él mismo nos dice que su vida era tan triste y tan uniforme como aquel oficio que en sus rudimentos esclaviza la inteligencia sin entretenerla. El gris pasar de sus días tenía, sin embargo, un aliciente que iluminaba la oscuridad del trabajo: pensar en su adorada Inés. Y es justamente el amor lo que le lleva a Aranjuez, donde vive su amada, bajo el cobijo y protección de su tío don Celestino Santos del Malvar, del que nos dice era cura propio de la parroquia castrense del Real Sitio, destino que había resultado fruto de la munificencia que el príncipe de la paz, extremeño como él, dispensaba a sus protegidos. Así las cosas, vemos a Gabriel cómo, tras cerrar la imprenta en la noche del sábado, al sonar las 12
en el reloj de la iglesia del Buen Suceso, emprende el viaje que previamente había ajustado con los trajineros de la calle angosta de San Bernardo. Tras salir de la corte y pasar el portazgo de las Delicias y las ventas de Villaverde y dar un descanso a las mulas en la venta de Pinto y pasar por el caserío de Valdemoro y la casa de postas de Espartinas, cuando ya amanecía, nuestro enamorado llega a Aranjuez. En una de sus visitas, avanzado el mes de marzo, hubo de contemplar Gabriel la dolorosa escena de cómo unos parientes de Inés, don Mauro Requejo y doña Restituta, su hermana, acuerdan con don Celestino el traslado de la huérfana a Madrid para vivir con ellos de una manera estable. Eran los días previos al motín. La descripción de esta siniestra pareja, una de las más logradas de Galdós, nos arroja el retrato de dos miserables, no solo dedicados al comercio textil, sino también al préstamo usurario en su lonja de paños situada en la calle de la Sal, esquina a la de Postas. Ausente ya Inés del Real Sitio, habrá de vivir Gabriel una serie de peripecias, alguna personal, como la visita a Godoy acompañando a don Celestino, y otras teñidas claramente de tinte histórico, como serán los acontecimientos vividos en el Real Sitio entre el 17 y el 19 de marzo. Galdós, al describir la imaginada audiencia con el Príncipe de la Paz, realizada en la trama novelesca el 15 de marzo, nos dice de éste que no era un hombre hermoso, como generalmente se cree, pero sí extraordinariamente simpático. Y compone en estas páginas una acertada pintura de una realidad permanente en la administración española del antiguo régimen, la de los solicitantes, de un empleo público o de un destino o beneficio eclesiástico de los de presentación regia. Esto es el fenómeno de los pretendientes. Así, en la antesala del valido, nos dice don Benito, los pretendientes allí reunidos se miraban con recelo y mal humor, porque a todo el que hace antesala molesta mucho el verse acompañado, considerando sin dudas que si el tiempo y la benevolencia del ministro se reparten entre muchos, no puede tocarles gran cosa. Cierro comillas. En esa antesala se habla de plazos en la consecución de un destino o en la espera de la gracia regia en lo solicitado. Así, sobre su curato, nos dice don Celestino que en la espera del mismo, desde el primer memorial hasta el día que tomé posesión, solo transcurrieron 14 años. En el caso del interlocutor y compañero de espera, éste le dice: hace 22 años, abro comillas, que yo pretendí que me repusieran en mi antigua plaza de la colecturía del noveno y del excusado, y esta es la hora, señor don Celestino, a pesar de todo, yo no me desanimo, y menos ahora, porque tengo por seguro que la semana que viene, cierro comillas. El propio Gabriel anhelaba, tras la visita al Generalísimo, su próximo ingreso en la administración de ambos mundos. Los deseos de nuestro protagonista respecto de su futuro en el empleo público habría de verse trucado por los acontecimientos. El ambiente de Aranjuez, generalmente apacible, como residencia primaveral de la Real Familia, estaba en aquellos días enrarecido. A orillas del Tajo se concitaban por entonces rumores constantes de un cercano viaje de los reyes a Andalucía como paso previo a embarcarse para América
llegada, y además también en aquellos momentos se experimentó junto al Tajo la llegada de tropa no esperada y la presencia nada tranquilizadora por las calles de gentes de malos modos, como nos dice Galdós. En este ambiente convulso vemos aparecer a una serie de personajes dedicados a la agitación: el sacristán de la parroquia castrense, Gorito Santurrias, cuya maldad era contrarrestada por la bondad de don Celestino; Lopito, empleado en la montería del infante don Antonio Pascual, y en esos días, sin vestir la librea de su oficio, estaba dedicado a pasear por el pueblo de manera sospechosa. O también conocemos al majo Pujitos. En las calles de Aranjuez era cada vez más presente una cantidad inusual de paletos manchegos, nos dice Galdós, de los que, a decir de Lopito, cobran 8, 10 o 12 reales diarios con viaje pagado y vino a discreción. Cierro comillas. Y también de madrileños reclutados por los criados del príncipe de Asturias y del infante don Antonio Pascual. A la tropa se le había repartido dinero y, dirigiendo todo el movimiento popular, el llamado tío Pedro, que no era otro que don Eugenio Portocarrero Palafox y Guzmán, muy pronto conde de Montijo. Nada había supuesto para los agitadores y paisanos propicios a la revuelta el comunicado emitido por Carlos IV el día 16 y circulado por don Antonio Mon y Velarde, gobernador interino del Consejo de Castilla. En él manifestaba falsa la noticia del viaje, que la malicia os ha hecho suponer como preciso, y que nada se debía temer de las tropas francesas, cuya presencia era fruto de una feliz alianza, ni se debía desconfiar tampoco de la reunión de los cuerpos de la Guardia en el Real Sitio. Todo estaba preparado y los principales conspiradores, según recoge nuestro relator, y a su parecer todo el mundo sabía, eran el príncipe de Asturias, abro comillas, su tío, su hermano, sus amigos y adláteres, muchos gentiles hombres, altos funcionarios de la Casa del Rey y algunos ministros. Cierro comillas. Efectivamente, así era. El día 17 se asaltó el Palacio de Godoy en Aranjuez, se le buscó en vano mientras se destrozaba el mobiliario y en esas cruciales horas la princesa de la paz fue puesta a buen recaudo. Finalmente, al día siguiente, el hasta entonces poderoso valido fue hallado en un desván donde le había escondido uno de sus sirvientes. No sin esfuerzo, dadas las intenciones de la turba que ocupaba las calles, un piquete de la Guardia logró conducirlo al cuartel donde había de quedar preso. Galdós muestra, sin embargo, conmiseración por el duque de Sueca, duque de la Alcudia y príncipe de la paz. Así nos dice de él que, abro comillas, los favoritos que dejaron su cabeza sobre el tajo de un cadalso fueron sin disputa menos mártires que don Manuel Godoy, llevado en vergonzosa procesión entre feroces risas y torpes dicharachos, sin morir, porque no matan los arañazos y pellizcos. Cierro comillas. Pero los objetivos de los conspiradores no terminaban ahí. La pieza a cobrar era el propio rey. Su forzada abdicación, fruto de la presión popular y el abandono político, tendría lugar el 19 de marzo, que en ese año 1808 cayó en sábado. Como he recordado en otro lugar, el sol salió ese día a las 5:59 y se puso a las 18:01, dándose la premonitoria circunstancia
de que ese día la luna, en cuarto menguante, a las 5:38, entró en Sagitario, el trágico signo zodiacal que rige los destinos de España. Podemos considerar esa jornada como la última de normalidad institucional en la monarquía española. Después de los acontecimientos que habrían de contemplar en ese día, ya nada sería igual. De Revolución de Marzo los calificaría acertadamente Seco Serrano. Al atardecer tendría lugar un hecho insólito y sin precedentes en nuestra historia: la forzada abdicación del monarca. Esto vendría a alterar un sistema político fundamentado sustancialmente en la estabilidad del trono. La renuncia se debió producir en las primeras horas de la tarde. Parece que a las 4 el rey ya había abdicado, y sobre las 7, según el conde de Toreno, se convocó a los secretarios de Estado para formalizar en su presencia la renuncia a la corona de España. El texto de la abdicación, fechado el mismo 19 de marzo, aparecería en la Gaceta de Madrid el viernes 25 de ese mes, y en él se nos dice: como los achaques de que adolezco no me permiten soportar por más tiempo el grave peso del gobierno de mis reinos, y me sea preciso, para reparar mi salud, gozar en clima más templado de la tranquilidad de la vida privada, he determinado, después de la más seria deliberación, abdicar mi corona en mi heredero y muy caro hijo, el príncipe de Asturias. Por tanto, es mi real voluntad que sea reconocido y obedecido como rey y señor natural de todos mis reinos y dominios, y para que este mi real decreto de libre y espontánea abdicación tenga su exacto y debido cumplimiento, lo comunicaréis al Consejo y demás a quien corresponda. Dado en Aranjuez a 19 de marzo de 1808. Yo, el rey, a don Pedro Ceballos. Pronto se volvería Carlos IV contra su propio acto de renuncia, que declararía forzado, no sin fundamento, en la solemne retractación que firmaría también en el Real Sitio de Aranjuez el 21 de marzo, documento que no vería la luz hasta el 13 de mayo, también en la Gaceta de Madrid, cuando la situación política y bélica de la península había experimentado cambios sustanciales. El texto de la protesta regia dice así: protesto y declaro que todo lo que manifesté en mi decreto de 19 de marzo, abdicando la corona en mi hijo, fue forzado por precaver males mayores y la efusión de sangre de mis queridos vasallos, y por tanto de ningún valor. Yo, el rey. La publicación de esta protesta en la Gaceta era paso necesario para la consecución de los planes de Napoleón respecto a la corona española, y que en aquellos días tenían como escenario la ciudad francesa de Bayona. De manera tan accidentada, tras 21 años en el trono, terminaba el reinado de Carlos IV, un monarca bonachón y sin duda bien intencionado, calificado de afectuoso y humano por Blanco White en sus cartas de España. Fue precisamente el día 21 de marzo cuando fue convocado el Ayuntamiento de Madrid, presidido por el corregidor don Pedro de Mora y Lomas. La sesión de la corporación municipal se desarrolló como si lo acontecido en Aranjuez hubiera sido fruto de la más estricta normalidad institucional y que la renuncia de Carlos IV naciera de su libérrima voluntad, dando paso al automatismo sucesorio que suponía la entronización del príncipe de Asturias en el trono. A efectos protocolarios se nombraron los comisarios de enhorabuenas y pésames
como se solía hacer en estas ocasiones. Unos días después, el 9 de abril, tomaría el ayuntamiento el acuerdo de enviar una carta al monarca abdicado, siguiendo el modelo que se había utilizado con Felipe V cuando renunció la corona en su hijo Luis I. En cuanto a la vida ciudadana en Madrid, ésta no discurría por los cauces de aparente normalidad con que había procedido su ayuntamiento. Ya en la mañana del 19 de marzo, cuando aún no se había producido la renuncia del monarca, grupos de alborotadores se habían dirigido a la residencia de Godoy, profiriendo mueras a su persona y gritando vivas al rey. El clima de agitación y desasosiego seguiría en los días siguientes y se tornaría en júbilo con motivo de la entrada del nuevo rey en la villa el 24 de marzo. Pero el ambiente en Madrid era de inquietud. Un actor de la época, Rafael Pérez, que nos ha dejado una curiosa relación de lo acontecido en esa primavera, nos dice, abro comillas, los franceses pasaban revista casi todos los días y la gente de Madrid empezó a incomodarse con ellos y a recelar mucho y malo de su venida, cierro comillas. Efectivamente, el malestar de los madrileños venía en aumento desde el día de la entrada de Fernando VII en las Cortes. Las tropas francesas, situadas en la calle del Arenal, no dejaron de molestar a los vecinos que acudieron a dar vivas al nuevo rey. La situación militar de la villa y corte no podía ser más inquietante. Los efectivos españoles se habían reducido a una fuerza militar de 3.000 hombres, mientras que las tropas francesas, asentadas en Madrid y sus cercanías, sumaban 36.000, a la cabeza de las cuales se encontraba el mariscal Murat, gran duque de Berg y lugarteniente de Napoleón en España. Aquella trágica primavera de 1808 avanzaba. Y los protagonistas de nuestra historia han cambiado de escenario. Inés está en Madrid, en casa de los Requejo, y Gabriel ha vuelto a la villa y vive en la calle de San José, número 12, frente al Parque de Artillería de Monteleón, que tan importante papel ha de jugar en nuestra historia. Nada más llegar, nuestro protagonista, recordando un antiguo anuncio inserto en el Diario de Madrid, en el que se ofrecía un puesto de mozo en la tienda de los Requejos, éste se ofrece para cubrirlo, plegándose a las penosas condiciones que ofrecen los miserables hermanos: 12 reales al mes y la mantención. De esta manera podría ver a Inés dedicada en jornadas agotadoras a coser las camisas que cortaba doña Restituta para su venta. En la tienda conocería a Juan de Dios, hombre de confianza de la casa. Eran los momentos previos a la entrada de Fernando VII. El señor de Lobo, empleado en el Consejo y Cámara de Castilla, que espera de la nueva situación le concedan una escribanía de cámara y es visita habitual en la tertulia de los Requejos, comenta, abro comillas, que está Madrid que parece un ascua de oro, qué luminarias, qué banderas, qué gentío por esas calles de Dios. Será, cierro comillas, será él quien anime a don Mauro a casarse con Inesita, a lo que ésta se opondría con valentía y decisión, y será también él quien comunique a los hermanos que la huérfana no es tal, sino que es hija de una acaudalada condesa. Esta circunstancia y la negativa de Inés a casarse hará que don Mauro se muestre más lisonjero
con su pretendida, ordenando que deje las extenuantes jornadas de trabajo a que la somete doña Restituta. Así, llegado el 24 de marzo, acompañados de Gabriel, los dos hermanos vestidos para la ocasión, e Inés, que los acompaña, irán a contemplar la entrada del nuevo rey en la corte. Fue un día caluroso, pese a estar a principios de la primavera, pues como nos dice don Benito, era un día de marzo de esos que parecen días de junio, privilegio de la corte de las Españas, que suele abrasarse en febrero y helarse en mayo. Esa jornada contemplará uno de los incidentes que hará aumentar la animadversión de los madrileños hacia unas tropas que muchos consideran ya invasoras. Fue el hecho relatado por Galdós de esta manera: que una compañía de la Guardia Imperial, con Migá a la cabeza, apareció por la calle del Arenal. Figuraos un pie que se empeña en entrar en una bota donde ya hay otro pie. El gran duque de Ber, petulante y vanidoso, se obstinó en presentarse con sus tropas en la carrera por donde había de pasar el rey, lo cual no tenía nada de culpable, pero lo hizo tan inoportunamente, y sus mamelucos y dragones vejaron de tal modo al pueblo madrileño que algunos autores hacen datar desde aquella hora la general antipatía de que los franceses fueron objeto. Cierro comillas. El tumulto del momento hace que Inés se separe de don Mauro y doña Restituta, propiciando una cercanía a Gabriel, pronto frustrado al ser hallados por los dos hermanos, los dos enamorados. En cuanto a Madrid, la vida en la villa es cada vez más agitada en relación con la presencia francesa. El rey ha marchado al encuentro del emperador, que parecía esperarlo en suelo español para finalmente cometer el tremendo error de atravesar la frontera. El día 21 de abril cruzaría el Bidasoa para llegar a Bayona, donde también recalarán sus padres, que habían salido del Escorial, camino de Francia, el 23 de abril. Los días avanzan y, llegado el mes de mayo, los acontecimientos se precipitan. Solo hacía falta una chispa para que se iniciara la revuelta que precipitaría en levantamiento. El estallido de la corte tendría lugar, el estallido de cólera en la corte tendría lugar el 2 de mayo. Era el primer lunes del mes. El sol salió ese día a las 5:03 y se puso a las 6:57. A las 12 horas el termómetro marcó 17,5 grados dentro de la escala de los centígrados. El día fue soleado y por la noche volvió a llover, como hizo el día anterior. Don Celestino ha logrado llegar a Madrid desde Aranjuez y Gabriel trata de ponerse en contacto con la verdadera madre de Inés, que vive en la casa de su hermano, por la Cuesta de la Vega, nos dice Galdós. Es en esas cuitas cuando Gabriel, en la plazuela del palacio, se encuentra con un gran gentío. Allí se topa con Pacorro Chinitas, del que escuchará este lamento. Ya no tenemos rey ni más gobierno que esos 4 carcamales de la Junta. Se refiere el personaje galdosiano a la presidida por el infante don Antonio Pascual, tío de Fernando VII. Ante la inminencia de la salida de los infantes, los allí congregados, cuyo número iba en aumento, comenzaron a agitarse, oyéndose pronto gritos de «armas, armas, armas». Era una hora temprana. A las 9 de la mañana, un coche en el que iba la reina de Etruria salió por la calle del Tesoro. Se trataba ahora de evitar la salida del infante don Francisco de Paula.
un mayordomo de semana de palacio, don Rodrigo López de Ayala y Varona, habría de pronunciar un grito que se ha hecho célebre: «Vasallos, a las armas, que se llevan al infante». Ante el cariz de los acontecimientos, sobre las 10 de la mañana, la artillería francesa dispararía contra los congregados en la plazuela de Palacio. Todavía no existía la Plaza de Oriente. El infante Francisco de Paula, hijo de Carlos IV, saldría para Francia el día 3. Y su tío, el infante don Antonio Pascual, al día siguiente. Hasta entonces presidente de la Junta, que había dejado su sobrino Fernando VII en su ausencia de la corte, se despediría de los junteros con un comunicado no exento de pintoresquismo. Nos dice: «A la Junta, para su gobierno, la pongo en noticia, como me he marchado a Bayona de orden del rey, y digo a dicha Junta que ella siga en los términos mismos, como si yo estuviera en ella. Dios nos la dé buena. Adiós, señores, hasta el valle de Josafat, Antonio Pascual». El mismo día que el infante tío salía para Francia, Murat se hacía cargo de la presidencia de la Junta de Gobierno. El día 2, las calles entre Palacio y la Puerta del Sol pasaron a ser un hervidero de gente deseosa de atacar a los que ya el pueblo consideraba invasores. Lugares que se harían célebres son la cava de San Miguel, donde las mujeres jugarían un papel protagonista, y sobre todo la Puerta del Sol. Caldós describe lo allí sucedido sobre las 11, utilizando una vez más a Gabriel como relator. Así nos dice: la lucha, mejor dicho, la carnicería, era espantosa en la Puerta del Sol. Cuando cesó el fuego y comenzaron a funcionar los caballos, la guardia polaca llamada Noble y los famosos mamelucos cayeron a sablazos sobre el pueblo, siendo los ocupadores de la calle Mayor los que alcanzamos la peor parte, porque por uno y otro flanco nos atacaban los feroces jinetes. El peligro no me impedía observar quién estaba en torno mío. Así pude decir que sostenían mi valor vacilante, además de la primorosa, un señor grave y bien vestido que parecía aristócrata, y 2 honradísimos tenderos de la misma calle a quienes yo de antiguo conocía. Cierro comillas. Junto a los mamelucos inmortalizados por Goya y los polacos, cargarían también en esa plaza los cazadores de la Guardia y los dragones. El combate se nos mostraría desigual, pero heroico, por el empeño en la lucha del pueblo madrileño. La lucha se sucedía aquí y allá, se actuaba desde las ventanas y balcones. Las navajas se convirtieron en arma habitual de ataque y defensa. Mujeres y hombres trataban de descabalgar a los jinetes del ejército imperial con los instrumentos que tenían a su alcance. La superioridad numérica y la falta de preparación para el combate del pueblo en lucha presagiaba el resultado de la desigual contienda que se libraba en las calles de Madrid. La villa se mostraba heroica en uno de los días más notables de su historia. De pronto, la voz de un anciano, presto a la lucha, animando a sus hijas al combate, le dice a éstas lo que para él es España. «¡Viva España!», grita. «¿Vosotras sabéis lo que es España? Pues es nuestra tierra, nuestros hijos, los sepulcros de nuestros padres, nuestra casa, nuestros reyes, nuestros ejércitos, nuestra riqueza, nuestra historia, nuestra grandeza,
nuestro nombre, nuestra religión. Pues todo esto nos quiere quitar Napoleón. Muera Napoleón. Galdós, en este episodio, una vez más, habría preparado con gran precisión el escenario ideal para la contemplación de los acontecimientos del Parque de Monteleón. Gabriel, acompañado de Juan de Dios, trata de llegar a su casa en la calle de San José. Cuando llega a la de La Palma, por la casa del conde de Aranda, los gritos de los héroes llegan a sus oídos. Eran entre las 12 y la 1 del mediodía de esa jornada histórica. Junto a las cargas de las que hemos hablado en el centro de Madrid, el episodio singular más significativo de ese segundo día de mayo es la heroica resistencia del Parque, en la que sus artilleros dejarían sus nombres para la gloria. En su interior había tropas francesas en cantidad nada despreciable, 5 oficiales y 75 efectivos de tropa. Los españoles, muchos menos, pues solo contaba Monteleón con 16 hombres. El capitán, don Luis Daoiz, sería destacado por sus superiores para hacerse cargo del parque con instrucciones de apaciguamiento. Otro capitán de artillería que se haría célebre por su heroísmo, don Pedro Velarde, se incorporaría a Monteleón ante el cariz que habían tomado los acontecimientos. También otro nombre que se consagraría en la jornada es el de teniente de infantería don Jacinto Ruiz Mendoza. El balance de la primera refriega fue favorable a los españoles. Velarde lograría neutralizar al destacamento francés que se encontraba en el interior del parque. Pronto, oficiales de otros cuerpos se sumarían los artilleros. Las 4 piezas que Daoiz, dando frente a la puerta, y luego 3 de ellas cambiadas de emplazamiento, habrían de hacer retroceder a los franceses. Pero la llegada de nuevos refuerzos por parte de las tropas galas haría que éstas llegaran a la puerta del parque al tercer intento. A primera hora de la tarde todo había terminado. Gabriel, Inés, don Celestino y Juan de Dios pudieron seguir el desarrollo de los acontecimientos de la lucha desde la ventana de la calle de San José. Y será Gabriel, una vez más, quien nos ilustra con aquello que está viendo. Nos dice: funcionaban 4 piezas, he oído hablar de 5, 2 de A8 y 3 de A4, pero yo creo que una de ellas no hizo fuego o solo trabajó hacia el final de la lucha. Los artilleros me parece que no pasaban de 20, tampoco eran muchos los de infantería mandados por Ruiz, pero el número de paisanos no era escaso. No faltaban algunas heroicas amazonas de las que poco antes vi en la Puerta del Sol. Cierro comillas. Sería en Monteleón donde se vería ya una clara actuación conjunta, aunque no planificada, entre el ejército regular y el pueblo alzado en armas. El empuje de los granaderos y la llegada de la artillería imperial haría que la resistencia de Monteleón sucumbieran, y con el parque sus heroicos defensores Daoiz y Velarde. Allí encontraría la muerte una heroína, Clara del Rey. El propio Gabriel se nos presenta en escena auxiliando a Daoiz cuando parecía desplomarse. A primeras horas de la tarde del día 2 de mayo, la sublevación parecía sofocada. Con formas propias del antiguo régimen, el apaciguamiento de la población fue requerido por los ministros de los reales consejos, que se distribuyeron por la villa llamando a la calma y a la reconciliación con promesas de olvido y clemencia
y clemencia que no serían cumplidas. Nuestro relator, Gabriel, recorrerá en las horas y días siguientes los escenarios de los fusilamientos. Los más señalados tendrían lugar en la montaña del Príncipe Pío, el Paseo del Prado, la Puerta de Alcalá y el Portillo de Recoletos, y no cesarían hasta el 4 de mayo. Finalmente, Gabriel provocaría su detención para estar cerca de Inés, que junto a don Celestino, como sospechosos de colaborar activamente en la revuelta, habían sido apresados. Tras un momento de angustia, Inés sería salvada de su cercana muerte por la intervención de un oficial francés conocido de Juan de Dios y del licenciado Lobo. Las últimas noticias que tenemos de Gabriel es su sensación tras la descarga de fusilería. Así nos dice: después de un vago reposo, una extinción rápida, un olvido creciente e invasor y, por último, nada, absolutamente nada. Cierro comillas. Deberemos esperar al siguiente de los episodios nacionales, Bailén, para saber qué ha sucedido con nuestros protagonistas. Galdós finalizó este episodio en Madrid en 1873. Muchas gracias.